una partícula en ese punto. Y un observador en un punto O del espacio usa este sistema de referencia para calcular cuánto vale la posición de la partícula y seguir, ¿sí?, todo su movimiento. Hacer un problema de cinemática. Obviamente, el observador O, ¿sí?, va a dar esta posición, puede calcular esta velocidad tomando la derivada y puede calcular esta aceleración, ¿sí?, tomando la derivada del vector velocidad. Todas esas cosas las vimos hacer. Por otro lado, otro observador en O', ¿sí?, usa ese otro sistema de referencia para determinar la posición de la partícula. ¿Puede hacerlo? Sí. Y cuando lo hace va a encontrar su posición en ese sistema de referencia, su velocidad y su aceleración. Usa un sistema de referencia cartesiano para él, por lo tanto, ¿sí?, aparecen las direcciones I', J', K', X', Y', Z', son las proyecciones del vector posición, ¿sí?, en esas direcciones. En principio, como ustedes verán, no son parecidas, ¿sí? No son iguales. La pregunta fundamental del problema de los dos observadores es cómo compatibilizamos, ¿sí?, las observaciones y cómo hacemos que no haya ninguna inconsistencia en la transferencia de información del observador de O a O', ¿sí?, porque están mirando el mismo objeto y por lo tanto tienen que ver los mismos fenómenos. La forma de compatibilizar este conjunto de ecuaciones con este conjunto de ecuaciones es a través de la transformación de Galileo. ¿Eso qué es? En esencia, es establecer, ¿sí?, una forma de poder llevar de este vector a este vector. Y eso se hace a través de la posición del sistema O', ¿sí?, del sistema este respecto del observador O. Vean que este vector R, en este sistema de coordenadas va a tener componentes Rx, Ry, Rz y va a tener esta expresión matemática. Hasta acá nada nuevo. El problema, ¿sí?, es ver cómo se compatibiliza. Miren este triangulito, ¿sí?, que lo voy a hacer y lo voy a llevar acá arriba. Ese triangulito, ¿sí?, este es el vector visto desde O, este es el vector, el observador, la posición del observador O' visto desde el observador en O, y esto es la posición de la partícula visto del observador primado. Ahora, ven que vale la suma. Este vector es la suma de este más este. Así que esto está todo el secreto. Vean que es simplemente un dibujito y ya sale todo. Este es el vector suma. El problema radica en que R lo escribo así, lo tengo de esta forma. R, la posición entre ambos observadores, el observador prima visto desde O, lo tengo escrito de esta manera, y R' lo tengo de esta manera. Así que esta ecuación parece simple, y uno entendería a que, bueno, siempre me dijeron que cuando sumo dos vectores, tengo que sumarlos componente a componente. Pero ¿saben qué? Rx más R' no es X. Ri más I' no es Y, y Rz más Z' no es Z. Esto en general esto no ocurre. ¿Y por qué? Y porque las direcciones, ¿sí?, en el cual escribimos las direcciones I, J y K para R son distintas que las direcciones I, J, y J', K', ¿sí?, que usamos para describir R'. Entonces, las proyecciones no sirven y esa regla que nosotros teníamos, ¿sí?, desde chiquitos que nos habían enseñado cómo se sumaban vectores, ¿sí?, no es útil. La única forma que yo puedo hacer esta suma, ¿sí?, es si los sistemas de referencia tienen las mismas direcciones, o bien conozco cómo convertir un sistema de referencia a otro. Si tengo esa información, entonces sí voy a poder hacer la suma. Si
los dos tienen el mismo sistema, las mismas direcciones, obviamente esto vale esta igualdad. ¿Sí? X va a ser Rx más X', Y va a ser Ri más Y', y Z va a ser RZ más Z'. Esto lo puse porque en general eso no ocurre. Pero si hacemos esto, eso se puede hacer. Y si no, y si esto no vale, ¿sí? Lo que necesito es ver cómo se transforma un sistema coordenado en otro antes de hacer la suma. Es decir, tengo que convertir este R' en la base I, J y K. Bien, pero eso es para el vector posición. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Si derivo esta expresión, me queda estas, digamos, la derivada del vector posición respecto al tiempo, que es la velocidad que ve un observador O, ¿sí? Va a ser este vector, que es la velocidad con que se mueve O', ¿sí? La velocidad con que se está moviendo el observador O' respecto al observador que está acá, más este engendro. ¿Sí? Ese engendro no se puede hacer la cuenta. ¿Por qué? Porque esto es la derivada de este vector respecto del tiempo. Pero ese tiempo no tiene por qué ser el tiempo, ese es el tiempo del observador O, pero no tiene por qué ser el tiempo del observador O'. ¿Sí? Así que, si usamos la regla de cadena, ¿sí? Esto es la velocidad de la partícula, visto desde O, esta es la velocidad del observador en O', ¿sí? Visto desde O, y esta derivada que está acá la podemos escribir como la derivada de R' respecto de T', que es el tiempo que está censando el observador en O', por la derivada de O' de T' respecto de T, o sea, la regla de cadena. ¿Sí? La derivada de R' respecto de T' es la velocidad de la partícula vista del observador en O', y después me queda multiplicando esto. ¿Sí? dt' de T. dt', este es el tiempo que mide el observador en O', y este es el tiempo que mide el observador acá. Muy bien. Obviamente, para poder entonces hacer esta cuenta, esto es un escalar. Tengo que conocer cuánto vale este escalar. ¿Sí? Así que esta es la tercera hipótesis. ¿Sí? La otra es la segunda. Esta es la tercera. Me salteé una así. Ahora van a ver. Dice que los sistemas tienen que tener la misma base temporal, o sea, los dos tienen que medir con la misma base de tiempos, en segundos, y o conocerse la relación entre ellas. Ustedes me dirán, pero todo el mundo mide en segundos, Eduardo. Sí, es cierto. Sí, pero antes no existía así. Esto es una convención moderna. Antes la gente trabajaba con otra base de tiempo. Entonces, en principio, esto ¿sí? No era muy conocida. Antes se usaban las palpitaciones de la gente, y eso varía de gente a gente, y de raza a raza, y de edad. Entonces, de alguna manera había que conocer este tipo de cosas. Bien, pero si yo tengo esto, yo puedo hacer la cuenta. Fíjense que esta cuenta la puedo hacer si tengo, por ejemplo, los dos usan segundos, así que esto vale 1. ¿Sí? Igual esta suma la puedo hacer siempre y cuando conozca cómo se transforman las direcciones de sistema primado al sistema no sin primado. Bien, tengo la velocidad. Vamos a la aceleración y derivo. Cuando derivo nuevamente tengo el mismo problema. ¿Sí? Esto está calculado en el sistema primado y por lo tanto tengo que usar la regla de cadena, y entonces la aceleración me queda, ¿sí? De esta forma. Esto es la aceleración de la partícula, ¿sí? Respecto al sistema O. Esta es la aceleración del observador O' respecto del observador en O, ¿sí? Y esta es la aceleración, ¿sí? que de la partícula vista por el observador en O'. Y me aparece este término, ¿sí? Que, bueno, ¿sí? Siempre y cuando esto haya sido, este paréntesis haya sido una constante, ¿sí? Esto va a quedar así. Bien, por lo tanto, ya sabemos cómo hacer esta cuenta. Si esto vale 1, este paréntesis vale 1, y conozco la transformación de coordenadas, ¿sí? Puedo hacer esta cuenta. Entonces vean que yo puedo relacionar la posición, la velocidad y la aceleración, ¿sí? Las encuentro de forma simple. Ahora viene la hipótesis inicial, la hipótesis 1, que no la di antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo se hace esta suma, ¿sí? Cómo se puede hacer esta suma.
como yo tengo un sistema de referencia puesto acá y otro sistema de referencia puesto acá, las operaciones de este sistema de referencia se pueden hacer, esta suma se puede hacer, siempre y cuando los módulos de la velocidad relativa, ¿sí?, de uno respecto al otro sea muy inferior a la luz. ¿Sí? Y además, esta relación, ¿sí?, de bases temporales, aunque usen el segundo, depende, ¿sí?, de la velocidad relativa entre ambos sistemas de coordenadas. Si la velocidad es muy próxima a la luz, esta forma, aunque los dos usan el segundo, usan el mismo tipo de reloj, esta cosa, ¿sí?, no es uno. Y esta suma, que después va a resultar esta suma, y esta suma, ¿sí?, no son unas sumas muy simples. No se pueden hacer así. ¿Por qué? Porque cuando se aproxima a la velocidad de la luz, aparece algo, digamos, que hay un cambio en la escala temporal y cambio en la escala espacial, de un sistema visto por el otro sistema. ¿Sí? Por el otro, de un observador, de lo que ve un observador, visto por el otro observador. Entonces, nosotros nunca vamos a trabajar, ¿sí?, violando la hipótesis 1. ¿Sí? En física 1 siempre vamos a trabajar con las velocidades relativas, todas las velocidades involucradas, muy inferior a la velocidad de luz, y por lo tanto, estas sumas se pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Esto nosotros vamos a considerar siempre 1, ¿sí? ¿Está? Siempre va a ser 1, así que las tres ecuaciones que vamos a usar para relacionar las observaciones vistas de un sistema a otro son estas: R igual a R más R', B igual a B más B', A igual a más A'. Estas A, que está acá en mayúscula, en algunos libros va a tener nombre y van a decir aceleración de arrastre, a esta B le van a decir velocidad de arrastre. Pero no es nada más ni nada menos que la velocidad de un sistema de referencia respecto del otro sistema de referencia.